Llegué de emergencia al hospital hace 2 semanas. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sea cual sea la hora en la que estén viendo este video. Como ya vieron en la primera parte, pues sí, estuve en el hospital. Ahora, mi propósito con este video, como siempre se los he dicho, no es llamar la atención. Mi propósito es generar conciencia para que a ustedes no les pasen este tipo de cosas y tengan muchísimo cuidado. Pues resulta que al parecer me dio COVID por tercera vez. ¿Qué quiere decir esto? Que empecé un día con síntomas de dolor de garganta, dolor de cabeza, nariz tapada, de repente escurrimiento nasal, de repente otra vez nariz tapada, dolor de cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo sabía yo que era COVID y no una más de mis alergias prolongadas? Bueno, precisamente porque en mis alergias no me duele el cuerpo, no me duele la cabeza tan fuerte como me dolía en ese momento, me mareaba, o sea, eran cosas realmente preocupantes. Después de 7 días de estar luchando con los síntomas que honestamente me tenían tumbado en la cama con 39.7 de fiebre, 39.3, 38.5, 38.4, volvía a 39, o sea, realmente la pasé verdaderamente mal. Pero bueno, mi punto es que antes que otra cosa, fui a hacerme una prueba PCR para detectar el SARS-CoV-2. Pero el asunto y lo curioso del caso es que salió negativa la prueba. Entonces me comuniqué con mi médico y mi médico me dijo que aunque la prueba hubiera salido negativa, yo tenía absolutamente todos los síntomas. Incluso en la hoja donde me hicieron llenar mis datos y demás, me hicieron señalar los síntomas que yo tenía. Y curiosamente tenía absolutamente todos. Pasados los 7 días de máximo contagio, yo empecé a sentir un dolor abdominal sumamente fuerte, seguido de otras tantas, digamos, repercusiones para no entrar en detalles de estómago revuelto y etcétera, 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 pero ustedes ya saben a qué me refiero. Y entre que era SARS-CoV-2 o no era SARS-CoV-2, da exactamente igual. Yo usaba el baño de arriba y mi papá y mi hermano usaban el baño de abajo. Fue un desastre porque me empezaba yo a marear, no podía caminar bien, me tenía que volver a acostar, me dolía el pecho, me dolía el estómago. Era de verdad una pesadilla. No sé exactamente la cantidad de días después de que empecé a presentar los síntomas, pero hubo un día en particular donde ya no tenía yo ni dolor de cabeza, ni dolor de garganta, ni nariz tapada, ni escurrimiento nasal. Ya mi respiración estaba perfectamente bien, o sea, digamos que los principales síntomas del SARS-CoV-2 ya habían desaparecido y solo permanecía el tema estomacal para no entrar en detalles. Yo tenía que dar clase un jueves. Este jueves, evidentemente, no fui a ninguna de las 2 escuelas a dar clase, ni tampoco le di clase a mi alumna que viene a casa a tomar clase particular, porque me sentía verdaderamente mal. Esa es la única razón. Quienes ya me conocen de hace años saben perfectamente la cantidad de accidentes que he tenido, de fracturas que he tenido y de experiencias cercanas a la muerte que he tenido. No estoy mintiendo, son cosas reales. En el teatro tuve un accidente donde el director de actuación olvidó por completo dar la orden de que tensaran mi arnés. Yo me subí a una estructura de 3 metros de altura, me aventé de espaldas confiando en mi staff y me fracturé las 2 manos, tuve fractura de escafoides y también una contusión lumbar que hasta la fecha, después de 15 años, me sigue haciendo muchísimo daño en la espalda. Ahora bien, ese fue tan solo un ejemplo, han habido otros tantos. Una vez que me atropellaron en la moto, una vez que me pusieron una pistola en el abdomen y me cortaron cartucho cuando me asaltaron, entre otras tantas, pero bueno, como dicen por ahí, hierba mala nunca muere. Digamos que mi umbral del dolor creció un poquito más de lo normal, ¿no? Porque fracturas, porque esguinces, porque etcétera, etcétera, etcétera. Yo me quería hacer el fuerte y dije, no hombre, esto va a pasar pronto, seguramente nada más son cólicos muy fuertes por la infección que traigo, todo bien, me voy a poner a ver stand-up comedy en mi teléfono. Pero realmente ya no pude aguantar. Mi padre no estaba en casa, mi hermano tampoco estaba en casa, por lo tanto estaba yo solo. Era yo mismo el único que podía llevarme al hospital o al doctor para que me revisaran y vieran que todo estuviera en orden y que me dieran los medicamentos adecuados. Pero como les dije, el dolor era tan fuerte y la sensación de mareo era tan persistente que yo no podía llevarme a mí mismo al hospital. Entonces, como último recurso, le hablé a mi novia y a su papá y ellos dos vinieron por mí para llevarme de emergencia al hospital a las 10:30 de la noche de ese jueves. Llegué al hospital Satélite, que curiosamente es el hospital que me vio nacer porque ahí nací,
Y pues llegué a urgencias, sintiéndome fatal, me senté en una de las sillas que estaban ahí para esperar a que me ingresaran, a que me revisaran o me canalizaran o lo que fuera necesario. Y todavía me piden que llene yo el formato. No sé, honestamente, ni siquiera qué puse. Es más, creo que mi novia me ayudó a llenarlo. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es decirles que yo sentía que me iba a ir, por lo menos que me iba a desmayar. Ya adentro de urgencias, como siempre es la atención en ese hospital, las enfermeras fueron muy amables conmigo, estuvieron al pendiente de mí, le hablaron a la doctora de medicina interna para que vía intravenosa me pusieran suero, me pusieran unos medicamentos para ver si así bajaba el dolor y el malestar, porque realmente estaba yo en un grito de dolor. Estuve ahí desde esa hora que les dije hasta como la 1:30, 2 de la mañana. Yo ya no podía más, pero gracias a la atención que me dieron en ese hospital, pues me sentí un poco mejor y me pude ir a casa. Se había considerado que me quedara yo 24 horas en el hospital para que estuviera yo en observación por cualquier cosa que pudiera pasar. Ahora bien, aclaro, para que yo vaya a un hospital es porque la cosa está verdaderamente grave y yo ya no puedo ni siquiera mantenerme en pie. Por eso llegué al hospital satélite. ¿Por qué no fui a un hospital público? Por la simple y sencilla razón que una vez me bastó para estar yo parado afuera de la clínica 58 del IMSS donde operaron a mi papá hace algunos años, para ver a un señor en la banqueta sentado con el ojo sangrando y no lo pasaban a urgencias. Por ese tipo de actitudes, por ese tipo de omisiones, mucha gente fallece. Entonces yo no iba a arriesgar mi salud a esas horas con lo mal que me sentía esperando a ver a qué hora me metían al doctor. Como por arte de magia, no se los puedo explicar de otra manera, pero como por arte de magia, desperté a las 6:30 de la mañana fresco como una lechuga. Es bastante de tío esa frase, pero desperté bastante bien. Me sentía muy bien, solo sentía un breve dolor abdominal, una cosa muy sencilla como si algo me hubiera caído pesado. Pero eso fue todo. De esto que les estoy platicando, ya pasaron 2 semanas. Todavía no me recupero. No sabemos con exactitud qué es lo que está pasando con mi asunto intestinal. Pero el punto es que ya tengo una cita con un gastroenterólogo para ir a ver de manera precisa qué es lo que me está sucediendo. Como conclusión, número 1, no existe nada más importante que la salud. Número 2, no se hagan los fuertes, no se hagan las fuertes. Si ya no aguantan el dolor, vayan al hospital de manera inmediata. Número 3, no son ni superhéroes ni superheroínas. Pidan ayuda. Siempre va a haber alguien que los va a ayudar, ya sea su pareja, algún familiar, algún amigo, si son maestros como yo, algún alumno, alguna alumna, alguien habrá que los va a ayudar con muchísimo gusto y con muchísimo cariño. Número 4. Si su problema de salud persiste, vayan con un especialista. No se queden con la opinión del primer médico o de la primera doctora que los vio. Y número 5. Así como le hice yo, no vayan a trabajar si tienen alguno de estos síntomas, porque sea COVID o sea influenza o cualquier otra enfermedad, no está bien ir a trabajar con síntomas de alguna enfermedad, cualquiera que ésta sea. Yo tengo muchos alumnos, tengo muchas alumnas, y ellos a su vez tienen familia. Algunos de ellos y algunas de ellas viven con sus abuelos, con sus abuelas, con tíos que son muy mayores, y yo no podría permitirme cargar con la responsabilidad de llegar enfermo a un trabajo, contagiar, en este caso a mis alumnos o alumnas, y que ellos a su vez contagien a estas personas. Yo no me lo podría perdonar. Como soy un ciudadano consciente y responsable, precisamente por eso avisé en mis respectivos trabajos, mandé las evidencias de que no podía presentarme a trabajar y todo bien. Cuando ya me sentía muchísimo mejor, ya pude regresar a mis labores como era debido. La pandemia no se ha acabado, ni se va a acabar. Nos vamos a acostumbrar a vivir con este virus, que una gripita, que un dolor de cabeza, que un dolor de garganta, pero los síntomas van a seguir, quién sabe hasta cuándo, tal vez hasta la próxima pandemia. Corrí con mucha suerte. Vayan ustedes a saber si el asunto estomacal que tengo fue porque comí algo que me hizo daño. Pero lo verdaderamente importante es que ya me estoy atendiendo y ya estoy tomando cartas en el asunto porque evidentemente pues no es normal. Y por último, tienen Gabriel Covágil para rato. Si se quieren reír, si quieren escuchar música o si quieren escuchar anécdotas de locución, de doblaje o de cualquier otro tipo de circunstancias a las que yo me dedico, síganme en mis páginas YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como Gabriel Covágil Oficial. Cuídense mucho y lo más importante, cuiden a los suyos.